Capítulo 2. El deseo. El punto inicial de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Las metas se obtienen cuando el deseo las transforma en acciones concretas. Pídale a la vida grandes dones y la estará invitando a que ésta se las otorgue. Cuando Edith C. Barnes descendió del tren de carga en Orange, Nueva York, hace más de 30 años, quizás parecía un vagabundo, pero sus ideas y pensamientos eran las de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era una simple esperanza, era un deseo vehemente, entusiasta y palpitante, que lo trascendía de todo. Era claro y bien definido. Esta meta fijada por Barnes no era nada nueva cuando él se acercaba a Edison. Este había sido su objetivo más dominante por bastante tiempo. Al principio, cuando el deseo apareció por primera vez en su mente, probablemente se presentó simplemente como una idea. Pero lo cierto es que esta idea fue tomando forma hasta convertirse en un verdadero plan de acción, el cual puso en marcha en cuanto Edison le dio la oportunidad. Algunos años después, Edith C. Barnes volvió a pararse frente a Edison, en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor. En esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había vuelto realidad. Hoy en día, todos aquellos que conocen a Barnes lo envidian debido al golpe de gracia que tuvo. Lo ven ahora en sus días de triunfo, sin siquiera tomarse la molestia de investigar la causa de su éxito. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo en pos de ese objetivo. No se convirtió en socio de Edison el primer día que llegó. Se contentó con comenzar de manera humilde, en la posición más baja, en la medida que ésta le brindara la oportunidad de acercarse, aunque fuera solo un paso hacia su anhelada meta. Pasaron 5 años antes de que apreciara la oportunidad que había estado buscando. A lo largo de estos años, ni siquiera un rayo de esperanza, ni una sola promesa de lograr su deseo se le habían presentado. Para todos, excepto para él, solo parecía ser una parte más del engranaje de los negocios de Edison, pero en su interior él se consideraba ya el socio de Edison en todo momento, desde el primer día en que empezó a trabajar allí. Vencer o morir. Barnes es un ejemplo notable del poder de un deseo definido. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan claramente definido para alcanzar su propósito y quemó todos sus puentes para no dar marcha atrás. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obsesión principal de su vida y finalmente lo hizo realidad. Cuando viajó a Nantes, no se dijo a sí mismo: trataré de convencer a Edison de que me dé algún tipo de trabajo, sino: voy a ver a Edison para explicarle que he venido a vencer negocios con él. No se dijo: estaré alerta ante cualquier oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison. Sino: no hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir, y es asociarme con Thomas A. Edison en sus negocios. Quemaré todos los puentes tras de mí y apostaré mi futuro entero en mi habilidad para conseguir lo que quiero. No dejo posibilidad alguna para retroceder. Tenía que triunfar o morir. Esa es toda la historia del éxito de Barnes. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Sus tropas iban a enfrentarse a un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y armamento, y dio la orden de quemar las naves que los había llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla dijo: vean cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podemos irnos de estas playas vivos, a menos que ganemos. Ahora no tenemos opción, venceremos o moriremos.
vencieron. Todos abandonaron excepto uno. Cualquier persona que desee triunfar debe estar dispuesta a quemar sus naves y a eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así se puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana siguiente al gran incendio de Chicago en octubre de 1871, un grupo de comerciantes se encontraba al pie en la calle State, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Organizaron una reunión para decidir si tratarían de reconstruirlas o abandonarían Chicago para volver a empezar en algún lugar del país más prometedor. Excepto por un comerciante, todos los demás tomaron la decisión de abandonar Chicago. El comerciante, que decidió quedarse y reconstruir su negocio, apuntó con el dedo hacia todos los escombros de su tienda y dijo: «Caballeros, en este mismo sitio construiré la tienda más grandiosa del mundo, no importa las veces que pueda quemarse». Esto fue hace más de medio siglo. La tienda fue reconstruida, todavía sigue en pie y se erige magistralmente como un monumental edificio al poder de ese estado mental conocido como el deseo ardiente. Lo más fácil que Masterfield podría haber hecho era imitar a sus colegas, cuando las perspectivas se mostraban difíciles y el futuro parecía adverso. Se retiraron a donde las cosas parecían ser más fáciles. Fíjese bien en la diferencia entre Mansfield y los otros comerciantes, puesto que es la misma diferencia que distingue a Edith C. Barnes de los miles de trabajadores que laboraron en la compañía de Edison. Es la misma diferencia que distingue casi todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano alcanza la edad de comprender el valor del dinero, quiere obtenerlo. Quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar estos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá la riqueza. 6 pasos para convertir el deseo en riqueza. El método por el que el deseo de riqueza se puede convertir en su equivalente monetario consiste en 6 pasos prácticos y definidos que son los siguientes. Primero, determine la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir «quiero mucho dinero». Sea claro y preciso en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para esta precisión que describiremos en un capítulo subsecuente. Segundo, defina con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero que desea. Es irreal pensar que obtendremos algo por nada. Tercero, establezca una fecha determinada en la que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin importar si está preparado o no, o poner el plan en acción. Quinto, escriba una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que se propone conseguir. Anote el tiempo límite para esta adquisición. Aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan de acción a seguir para lograr esta meta. Sexto, lea la declaración en voz alta, 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, visualice, siéntese y piénsese ya en posesión del dinero. Es importante que siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. En especial, observe con detenimiento las instrucciones del 6.º paso. Tal vez se queje de que le resulte imposible visualizarse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá a su ayuda. Si realmente anhela el dinero tan fervientemente que su deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse de que lo tendrá. Lo importante es desear el dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que uno mismo se convenzca de que lo tendrá. ¿Se puede ver a sí mismo como un millonario? Solo aquellas personas que toman conciencia del dinero acumulan grandes fortunas. El tomar conciencia del dinero quiere decir que la mente se ha saturado completamente con el deseo por el dinero, de tal manera que uno pueda verse a sí mismo en posesión de él. Para aquellos no iniciados que no se han educado en los principios fundamentales de la mente humana, quizás estas instrucciones parezcan poco prácticas, pero quienes no consiguen reconocer
la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que difunden fue revelada por André Garnier, el cual empezó como un simple obrero en una planta siderúrgica, pero se las arregló, pese a sus humildes comienzos, para que estos principios le rindieran una fortuna de más de 100 millones de dólares. Más tarde, en 1901, Garnier vendió su compañía a J. M. Morgan por 480 millones de dólares, más de 310 billones de dólares actuales. Como referencia adicional, quizá les sirva saber que los 6 puntos recomendados aquí fueron cuidadosamente estudiados por el fallecido Thomas A. Edison, que puso su sello de aprobación en ellos por ser esenciales, no solo para la acumulación de dinero, sino para la obtención de cualquier objetivo. En estos pasos no implica un trabajo duro, tampoco sacrificio para utilizarlos. No hace falta haber ido a la universidad. Sin embargo, la aplicación eficaz de estos 6 pasos exige la imaginación suficiente que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de haber adquirido la riqueza. A estas alturas, usted deberá estar consciente de que nunca obtendrá grandes riquezas a menos que pueda llegar a convertirse en la vida expresión del deseo ardiente por el dinero y que realmente crea que la poseerá. Deberá ser, además, que todo gran líder, desde el comienzo de la civilización hasta el presente, ha sido un soñador. El cristianismo es un gran ejemplo de este gran poder en el mundo actual, puesto que su fundador tuvo un deseo y visión tan fuertes para haber convertido en realidad sus ideas mentales y espirituales. Si usted no puede ver riquezas en su imaginación, jamás podrá verlas en su cuenta bancaria. Nunca en toda la historia de América ha habido una oportunidad tan grande para los soñadores prácticos como ahora. El colapso económico de los últimos años ha reducido a todo mundo, sustancialmente al mismo nivel. Está a punto de comenzar una nueva carrera. Las recompensas serán enormes. Las reglas de dicha carrera han cambiado, pues ahora vive en un mundo cambiando, el cual favorece definitivamente a la persona común y corriente. El poder de soñar es grande. Para todos aquellos que nos encontramos en esta carrera hacia la obtención de riqueza, debería animarnos a ver que este mundo cambiante exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de venta, nuevos libros, nuevos programas de televisión, nuevas ideas para el cine, nuevos productos y servicios propagados por medio de la Internet. Tras toda esta demanda de las cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y es la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Lo que deseamos, acumular riqueza, debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres que han sabido dominar, para su uso práctico, las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir y ha convertido estas fuerzas o impulsos de pensamientos en rascacielos, fábricas, aviones, automóviles y toda clase de productos y servicios que hacen que nuestra vida cotidiana más fácil y placentera. Al planear la adquisición de su porción de riqueza, no se deje influir por quienes menosprecien sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso, el espíritu que infunde energía en nuestro propio país, en las oportunidades de usted y en las mías, para alimentar y vender nuestro talento. No olvidemos que Cristóbal Colón soñó con un mundo desconocido y lejano, apostó su vida y se aventuró sosteniendo por una fuerte ideal, y así fue como descubrió el continente americano. La tolerancia y una mente abierta son necesidades prácticas de un soñador en estos días. Aquellos que tienen miedo de las nuevas ideas están condenados antes de empezar. Nunca ha existido un momento más propicio para los emprendedores que el presente. El surgimiento y explosión de las comunicaciones en todas sus áreas,
así como el uso generalizado de computadoras, tabletas, teléfonos, celulares inteligentes y conexiones de Internet de alta velocidad. Dan a todo el mundo la oportunidad de competir con grandes empresas a nivel local e internacional. Si lo que usted quiere emprender tiene potencial y usted cree en ello, adelante, hágalo. Lleve a cabo sus sueños y no haga caso de lo que los demás puedan decir si usted se topa en algún momento con dificultades, ya que tal vez todos los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Thomas Alva Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción y pese a sus más de 10.000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no abandonan. Los hermanos Wills soñaban con una máquina que surcara en el aire. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. Marconi soñaba con un sistema para dominar las intangibles fuerzas del éter. Las pruebas de que no soñaban en vano produjeron eventualmente la fabricación y venta de millones de aparatos de radio y de televisión. Quizás le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas, cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire, sin ayuda de cables ni ningún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. La visión de liderazgo de Sam Walton le llevaron a abrir su primera tienda en 1962. Hoy en día más de 245 millones de clientes visitan 10.800 tiendas en 27 países. El año fiscal de 2013 tuvieron ventas de aproximadamente de 466 billones de dólares y emplearon a más de 2,5 millones de personas a nivel mundial. ¿Cómo hacer que sus sueños despeguen? Un deseo ardiente de ser y hacer es el punto inicial, desde que el soñador debe lanzarse. Los sueños no están hechos de indiferencia, pereza ni falta de ambición. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de hacerla o finalmente conquistar el éxito. El cambio en la vida de la gente triunfadora suele surgir en el momento de alguna crisis a través de la cual desvelado su hoyo triunfador. Así, a pesar de estar derrotados, estar en la miseria, abandonados o dados por perdidos, toman un segundo aire, se arman de valor y se vuelven a intentar cuantas veces sea necesario hasta alcanzar sus metas. Una persona emprendedora y que nunca se da por vencida siempre obtiene a la larga resultados extraordinarios. John Buster escribió que se cuenta entre lo mejor de la literatura inglesa después de haber estado confinado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. El doctor Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido graves infortunios y estuvo encarcelado en Columbus. Forzado a través de la desgracia a conocer su otro yo y a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor en vez de un criminal despreciable. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los más grandiosos autores del mundo. Esa tragedia produjo primero David Copperfield y luego una sucesión de obras que hacen un mundo mejor y más rico en todo lo que él es en sus libros. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible tragedia, ha escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotando, mientras no acepte la derrota como una realidad. Robert Burns era un campesino analfabeto, sufrió la maldición de la pobreza y creció para ser un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida, porque vistió de prendas hermosas sus pensamientos poéticos y por tanto arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar.
Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perdurarán en el tiempo, porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. La famosa tienda de Max fue fundada por Richard McDee, después de haber fracasado y cerrado 7 diferentes negocios. Shoichi Honda comenzó una serie de fracasos y reveses. Honda solicitó trabajo como ingeniero para la corporación Toyota, pero fue rechazado. Estuvo mucho tiempo desempleado. Eventualmente comenzó a fabricar y a vender scooters desde su propia casa y, animado por sus vecinos, finalmente comenzó con su propio negocio. Hoy en día la compañía Disney es una empresa multibillonaria, pero su fundador, Walt Disney, tuvo comienzos difíciles. Fue despedido cuando trabajaba en un periódico, ya que, según el editor, no tenía imaginación ni contaba con buenas ideas. Después de esto, Disney comenzó varios negocios, pero todos fracasaron, llevándola a la bancarrota. Sin embargo, nunca se dio por vencido y poco a poco comenzó a triunfar hasta llegar a ser hoy en día un imperio en el mundo del entretenimiento. Hay una diferencia grande entre desear algo y estar preparados para recibirlo. Nadie se encuentra preparado para recibir nada hasta que no crea fervientemente que puede adquirirlo. El estado mental debe ser la convicción, la creencia total, y no la mera esperanza o un anhelo. La mente abierta es esencial. Para creer la cerrazón de ideas no inspira fe, ni coraje, ni convicción. Recuerde, no se requiere mal esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad, del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en unas pocas líneas. Le discutí un centavo a la vida no me lo dio más. Por mucho que le imploré a la noche, cuando contaba mis escasos bienes, porque la vida es un amo justo, que te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio, debes aguantar la faena. Trabajé por un salario de jornalero, solo para descubrir perplejo que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me la hubiese pagado con agrado. El deseo triunfa sobre la madre naturaleza. Como culminación adecuada de este capítulo, quiero presentar una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez, pocos minutos después de haber nacido. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de orejas, y el médico admitió, cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordo y mudo por vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión, pero expresé esa opinión en silencio, en el fondo de mi corazón. Tomé la determinación que mi hijo sería capaz de escuchar y hablar. La naturaleza me había mandado un hijo sin orejas. Sin embargo, la naturaleza no podía inducirme a aceptar la realidad de esa amargura. En mi interior supe que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que haber una manera, y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson: el curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores claves para cada uno de nosotros, y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. ¿La palabra justa? Deseo. Mucho más que ninguna otra cosa, yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo no renegué jamás ni por un segundo. Hace muchos años atrás había escrito: nuestras únicas limitaciones son aquellas que nos fijamos en nuestras mentes. Por primera vez me pregunté si acaso esa afirmación sería verdad. Acostado en la cama frente a mí estaba un niño recién nacido sin la capacidad natural de audición, aunque posiblemente pudiera hablar y escuchar. Obviamente estaba desfigurado por la vida. Con seguridad esta era una limitación que el niño no se había fijado en su mente. ¿Qué podía hacer? De alguna manera encontraría alguna forma de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente, de dar con manera y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro, sin la ayuda de los oídos. Tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardiente que la naturaleza lo traduciría en realidad con sus propios métodos. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo
que mi hijo no sería sordomudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que mostraba débiles índices de que oía. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intención alguna de hablar, pero de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió de algo totalmente inesperado. Un accidente que cambió el destino de una vida. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez, durante casi 2 horas, de pie, delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se hizo aparente, sino hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de que se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios juntos a su hueso mostoideo, en la base del cráneo. Estos descubrimientos me dieron los medios necesarios, mediante los que comencé a convertir en realidad mi ferviente deseo de ayudar a mi hijo a desarrollar la audición y el habla. Para ese entonces él estaba haciendo esfuerzos para decir ciertas palabras. El panorama era poco alentador, pero el deseo respaldado por la fe no entiende el significado de la palabra imposible. Habiendo determinado que podía oír el sonido de mi voz con claridad, empecé de inmediato a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír y de ser normal. Había un cuento en particular en el que yo hacía hincapié, dándole un renovado matiz dramático cada vez que se le contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga o desventaja, sino más bien una ventaja de gran valor. De eso estaba convencido, y mis años estudiando la clave del éxito no me hacía dudar. Cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente, aunque debo confesar que en ese tiempo no tenía ni la menor idea de cómo se podía convertir en dificultad en una ventaja. Sin embargo, continué mi práctica de siempre incluir esa filosofía en los cuentos e historias para dormir, esperando que se presentara el momento donde él encontrara la clave para que su discapacidad pudiera servir para algún propósito útil. El sentido común y la razón dictaban claramente que no había compensación adecuada por la falta de oídos y equipo de audición natural. Sin embargo, el deseo, respaldado por la fe, empujó al sentido común y la razón de al lado me inspiró a seguir adelante. Conquistó un mundo nuevo, con tan solo 6 centavos. Al analizar la experiencia retrospectivamente, pude ver que su fe en mí tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada que ya le dijera. Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre el hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela se darían cuenta que no tenía orejas y por ese motivo le dedicarían una atención especial y lo tratarían con una amabilidad y una benevolencia extraordinarias. Siempre lo hicieron, pero su madre se aseguró de ello, hablando y haciendo notar a los maestros la inteligencia de su hijo y no su deficiencia física. También le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódicos, su hermano mayor, ya lo era, tendría una gran ventaja porque la gente le pagaría más por su mercancía, debido a que verían que era un niño brillante y emprendedor, pese al hecho de carecer de orejas. Nos dimos cuenta cómo gradualmente su sentido del oído mejoraba. Lo que es más importante, él no mostraba la menor tendencia a ser cohibido debido a su discapacidad. Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos.
Durante varios meses imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre no le daba consentimiento, pues temía que su sordera comprometiera su seguridad al andar solo por las calles. Al final, él mismo resolvió por su cuenta ese asunto. Una tarde, sin que nadie se diera cuenta, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y emprendió camino. Le pidió prestado 60 centavos al zapatero, remendón del barrio. Lo invirtió en periódicos, lo revendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle a su banquero los 6 centavos que le había prestado, obtuvo una ganancia de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en su puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue a la inversa. Reí de buena gana, porque supe que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía a un niño sordo, que era su primera aventura comercial. Se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía a un hombrecito de negocios, valiente y ambicioso, y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado drásticamente al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado el resultado. El resultado me agradó mucho, porque mi pequeño hijo había demostrado poseer una riqueza de recursos que le acompañarían toda su vida. Eventos que procedieron de ese día comprobarían que esto era cierto. Cuando su hermano mayor quería algo, se tiraba en el suelo y pataleaba y gritaba hasta obtenerlo. Cuando el pequeño niño sordo quería algo, planificaba sigilosamente cómo ganarse el dinero para luego comprárselo él mismo. Hasta el día de hoy sigue usando ese plan. La realidad es que mi propio hijo me ha enseñado que las incapacidades pueden ser convertidas en escalones, en los que uno puede trepar para alcanzar una meta valiosa, a menos que sean aceptados como obstáculos y usadas como coartadas. El pequeño sordo asistió a la escuela primaria, secundaria del bachillerato y a la universidad sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte, a corta distancia. Nunca lo llevamos a una escuela para sordos, ni le permitimos que aprendiese el lenguaje de señas que usaban los sordomudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal y mantuvimos esa decisión, aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con los directores escolares. Cuando estaba en el bachillerato, probó un aparato eléctrico para mejorar la audición, pero no le dio resultado, pues años atrás, cuando solo tenía 6 años, el afamado doctor Jordan Wilson le había operado un lado de la cabeza, descubriendo que carecía de nervios auditivos. Durante su última semana en la universidad, 18 años después de la operación, sucedió algo que marcó el punto más importante de su vida. En lo que apareció una mera casualidad, entró en posesión de otro aparato eléctrico para oír mejor, que le enviaron para probar. Al principio estuvo indeciso en usar el aparato, debido a su desilusión con otro similar. Finalmente lo tomó, se lo puso en la cabeza, conectó las baterías y sorpresa, como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez oía también como cualquier persona con audición normal. Dios se mueve de maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Rebosante de alegría a causa del mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono, llamó a su madre y oyó perfectamente su voz. Al día siguiente oyó con claridad las voces de sus profesores en clase, por primera vez en su vida. Anteriormente solo los podía escuchar cuando le gritaban a corta distancia. Pudo escuchar la radio y el sonido de las películas. Por primera vez pudo conversar libremente con otras personas, sin necesidad que le tuvieran que hablar en voz alta. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. Nos habíamos negado a aceptar el error de la naturaleza y por medio de un persistente deseo habíamos inducido a la misma naturaleza a corregir ese error a través de los únicos medios prácticos disponibles. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no era completa.
El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. Ideas que generan milagros. Sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que acababa de obtener, pero embriagado con la alegría del recién descubrimiento de ese mundo de sonidos, escribió una entusiasta carta al fabricante de audífono, relatándole su experiencia. Algo en su carta, algo tal vez que no estaba escrito en las líneas, pero que impactó soberanamente, hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a visitar la fábrica, y mientras hablaba con el jefe de ingenieros contándoles de su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea, una inspiración, llámesela como se quiera, destelló en su cerebro. Era ese impulso del pensamiento que convertía su dificultad en una ventaja destinada a pagar dividendos en dinero y en felicidad familiares. En resumen, y el núcleo de ese impulso de pensamiento era el siguiente. Se le ocurrió que él podía ser de gran ayuda para los millones de sordos que vivían sin el beneficio de audífonos, sin tan solo pudiera encontrar una manera de relatarles la historia en su descubrimiento de un mundo sonoro, hasta entonces desconocido para él. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación, durante la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con personas con problemas auditivos de todo el mundo. Decidió compartir con ellos su nuevo mundo de recién descubrimiento. Una vez lo tuvo hecho, puso por escrito un plan a 2 años, basado en sus investigaciones e ideas. Cuando les presentó a la compañía al momento, le dieron puesto de trabajo a llevar a cabo su ambición. Nunca se imaginó, cuando empezó a trabajar, que estaba destinado a llevar esperanzas de alivio a miles de sordos, que sin su ayuda se hubieran visto condenados para siempre a la sordera. Poco después de que Blythe llegara a asociarse con el fabricante de audífono, me invitó a asistir a una clase impartida por su compañía con el fin de enseñar a sordomudos a oír y hablar. Yo nunca había escuchado de algo similar, así que un tanto integrado asistí. Sorprendido presencié el uso de métodos, técnicas, instrumentos que ayudaban a sordomudos a escuchar y hablar. Me di cuenta que utilizaban los mismos principios de motivación que yo había usado hace 20 años antes, tratando a los participantes como personas normales y retándolos a desafiar a la naturaleza y poder integrarse a un mundo normal. De este modo, a través de algún extraño giro de la rueda de destino, mi hijo Blair y yo contribuimos sin saberlo a la creación de soluciones prácticas para vencer la sordomudez del mundo. El beneficio que mi hijo recibió, a pesar de que todo estaba en su contra, es ahora compartido por millares más. No me cabe la menor duda de que Blair hubiera sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no las hubiésemos ingeniado para formar su mente tal y como lo hicimos. Cuando sembré en su interior el deseo de oír y hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el mar del silencio que se preparaba en su cerebro del mundo exterior. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blythe deseaba una audición normal, y ahora la tiene. Nació con una discapacidad que fácilmente hubiera llevado a alguien con un deseo menos definido a la calle, derrotado a pedir limosna y resignarse con su situación. Por el contrario, Blythe supo verlo, el lado positivo a su situación, y en un momento determinado aprovechó la oportunidad de que la misma vida le presentó, y con esto ayudó a otros, al mismo tiempo que se procuró un buen empleo y mucho mejor compensación financiera por el resto de su vida. Las pequeñas mentiras blancas que sembré en su mente cuando él era un niño, llevándolo a crecer, que su defecto se convertiría en una gran ventaja, que podría capitalizar eventualmente, se justificó sola. Ciertamente no hay nada correcto o equivocado que la confianza sumada a un deseo ardiente no pueda hacer real. Estas cualidades están al alcance de todos sin excepción. La mente es algo misterioso, pero increíblemente poderoso. Mientras estaba a punto de terminar este capítulo, me enteré de las noticias que una extraordinaria cantante había muerto. Al leer detenidamente la nota, pude detectar inmediatamente
párrafo la clave del estupendo éxito de esta mujer como cantante. Citó el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al comienzo de su carrera, Madame Sud-Eyck visitó al director de la Ópera de Viena para que le hiciera una prueba de voz, pero él ni siquiera le permitió cantar, pues después de echar un vistazo a la desgarbada y pobremente vestida muchacha, exclamó nada cordial: «Con esa cara y falta de personalidad y encanto, ¿cómo esperas tener éxito en la ópera? Señorita, olvide esa idea. Mejor cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante». Nunca es demasiado tiempo. El director de la Ópera de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto, pero poco sabía acerca del poder del deseo cuando éste crece, volviéndose en toda una obsesión. Si hubiera conocido mejor ese poder, no hubiera cometido el error de condenar el genio sin darle una oportunidad. Esther Sundman llegó a convertirse en una de las cantantes de contralto y mezzosoprano más famosas de su época, deleiteando a miles con su maravillosa voz. Hace varios años, uno de mis socios enfermos se puso cada vez peor, a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operarlo. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida, pero esa era la opinión del médico y no la del paciente. Poco antes de que se lo llevaran al quirófano me susurró como débil: «No se preocupe, jefe. En pocos días habré salido de aquí». Yo me preguntaba cómo alguien tan delgado y demacrado podría salir victorioso de una operación tan delicada, pero aún más me asombraba la actitud de mi amigo. Una enfermera me miró apenada, pero el paciente se recuperó satisfactoriamente. Cuando todo hubo terminado, su médico me dijo: «No lo salvó otra cosa que su deseo de vivir. Nunca hubiera salido de este trance si no se hubiese negado a aceptar la posibilidad de la muerte». Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder elevaba a hombres desde orígenes humildes a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto cómo ha salvado de la tumba a muchos, cómo ha servido de medio para que personas caídas se recuperen y triunfen después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Lo he visto darle a mi propio hijo una vida normal y feliz, llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviase en este mundo sin orejas. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? Eso que he dado, explicado en este capítulo y lo suficiente a este libro. Mediante algún extraño poderoso de principio de química mental que nunca he divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente, ese algo que nos reconoce la palabra imposible ni hacer. Capítulo 2. El deseo. El punto inicial de todo logro.